Gestión de datos. Gestión de datos es el nombre de nuestra segunda unidad, donde nosotros vamos a aprender cómo es que Android lidia con los datos que tiene que almacenar. No nos referimos específicamente a los datos que entran o salen de la aplicación en tiempo de ejecución, sino qué es lo que va a pasar con los datos cuando la aplicación, por ejemplo, deja de estar en primer plano, la aplicación se ha cerrado, o qué pasa, por ejemplo, cuando el teléfono móvil se apaga. ¿Dónde quedan los datos de la aplicación móvil? Los objetivos entonces de la presente unidad son: vamos a describir cuáles son los métodos de gestión de datos, pero respecto a datos persistentes. Este es un término clave de esta unidad: datos persistentes, datos que se mantengan disponibles aun cuando la aplicación ya no esté en ejecución o aun cuando la aplicación no esté disponible porque el teléfono esté apagado, por ejemplo. Vamos a explicar cuáles son los elementos del Android SDK que nos sirven para la gestión de datos. Vamos a conocer la forma de implementar gestión de datos en una aplicación de datos. ¿Cuál es el método, cuál es la forma que nosotros tenemos disponible para implementar la gestión de datos en nuestra aplicación? Bien, empezamos con la gestión local de datos. ¿A qué nos referimos con local? Bueno, a que simplemente consideraremos las capacidades del dispositivo móvil para su almacenamiento. Cómo localmente se puede almacenar información, se puede gestionar información, dependiendo solamente de las capacidades del dispositivo móvil. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si queremos una aplicación que guarde los datos que procesamos y no solamente los manipule cuando está abierta? Cuando una aplicación móvil está en ejecución, sea por ejemplo nuestro dispositivo móvil, cuando tenemos una aplicación móvil, entonces acá está corriendo nuestra aplicación móvil. Nosotros solicitamos en un edit text, por ejemplo, un nombre, solicitamos una edad, y un género, por ejemplo, masculino o femenino. Esta información, si nosotros queremos listarla, guardar, almacenarla, en el tiempo que esté la aplicación en ejecución, pues va a estar disponible, se va a almacenar en un espacio de almacenamiento temporal, en la memoria aleatoria, en la RAM del dispositivo móvil. Sí, los dispositivos móviles tienen su memoria de acceso aleatorio, su memoria RAM, su memoria temporal, que está ahí disponible para todas las aplicaciones que estén en tiempo de ejecución. Entonces, acá el nombre, la edad y el género de la persona, pues se van a almacenar acá. No va a haber ningún problema, va a estar el nombre, la edad y el género de la persona. Pero, ¿qué va a pasar cuando esta aplicación pues salga del entorno de ejecución? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos datos? Pues estos datos, de la misma forma, pues se van a ir. Se van a ir y por lo tanto en la RAM pues simplemente se van a borrar, van a desaparecer. Va a entrar otra aplicación, por ejemplo una aplicación que lea acá un número A, lea un número B y calcule acá, por ejemplo, el promedio de A y B. Esto es A, esto es B, y acá se va a calcular el promedio de A y B. Entonces este promedio se va a almacenar, esta memoria RAM va a estar disponible ahí, nosotros vamos a poder ver el promedio y cualquier otra operación que nosotros queramos hacer con ese valor, pero solamente mientras la aplicación esté en ejecución. Cuando
termina su ejecución, pues obviamente su información va a salir de la RAM, se va a quitar de ahí y pues se va a perder. Y nosotros pues no queremos eso. ¿Qué pasa con los datos que procesamos, modificamos, trabajamos, etcétera? ¿Qué pasa cuando se cierra la aplicación y o se apaga el smartphone? Bueno, el caso es prácticamente el mismo que cuando aprendemos programación, llegamos a la parte de gestión de archivos o lo que son las bases de datos. Nosotros tenemos nuestra aplicación o nuestro programa, nuestro software. Entonces toda la información que manipulamos acá se almacena también en una memoria, en un espacio de la memoria RAM. Entonces nosotros aprendemos acá que aparte de la RAM, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un almacenamiento en el disco, unidad de almacenamiento, sea C, por ejemplo. Y acá podemos crear un archivo donde pues estos elementos de información se almacenen y se queden ahí. Entonces cuando el programa deja de estar en ejecución, pues la información que estaba en la RAM se borra sin ningún inconveniente, pero en este espacio pues se quedó la información guardada. Entonces la aplicación vuelve a ejecutarse y pues se puede sacar la información de acá, del archivo, y se manipula en las variables tal cual como está diseñado el programa. Esta es la primera forma de almacenamiento que nosotros conocemos cuando empezamos a programar, cuando empezamos con la programación. Ahora, esta es una forma. Supongamos que nosotros tenemos el mismo programa y queremos un almacenamiento mucho más adecuado, mucho más sofisticado, con mayores características propias de un almacenamiento. Bueno, entonces esta vez optamos por una base de datos. Y acá, pues para gestionar esta base de datos, nosotros podemos hacer uso de un sistema gestor de bases de datos. Entonces, este sistema gestor de bases de datos se va a encargar de administrar esta base de datos y nosotros mediante el programa vamos a crear un enlace por el cual todos estos archivos, vamos a crear un enlace por el cual todos estos elementos de información ahí puedan tener un canal de comunicación con la base de datos y la base de datos pues los almacene en las tablas que corresponden. Se almacena ahí la información. Entonces el sistema gestor de base de datos va a estar ahí junto con un servidor de base de datos en constante espera de lo que necesite la aplicación, y por este canal de comunicación que se crea se pueden enviar datos a la base de datos y se pueden extraer datos de la base de datos. Y básicamente esa es la mejor forma de almacenar información, mucho más que los archivos, porque acá tenemos opciones de administración. Por ejemplo, podemos administrar esto, podemos hacer copias de seguridad, podemos hacer algunas operaciones de mantenimiento, de indexación de los datos, de las tablas. Acá podemos darle un mejor trato a la información, además de que garantizamos su completa disponibilidad. Entonces nosotros aprendemos dos formas de almacenar información de forma persistente, en un medio de almacenamiento persistente que no dependa pues del funcionamiento ni del dispositivo, ni del programa, ni de la aplicación. Entonces,
qué opciones tenemos para el dispositivo móvil, pero considerando su acceso local. Partamos analizando dos aspectos. Primero, el dispositivo móvil no tiene la capacidad de sostener un sistema gestor de base de datos como tal. O sea, este modelo de trabajo como tal, para una aplicación móvil, pues simplemente no es viable. No puedo hacer esto. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque este elemento como tal no existe. No existe. No existe. Entonces, pues Android tiene bastantes desventajas. No. Android sí tiene, es el segundo elemento que debemos tener en cuenta. Android sí tiene formas de contener una base de datos. Sí tiene una forma de contener una base de datos. Esa forma es utilizar el SQLite. Pero bueno, SQL o el acrónimo SQL pues es algo muy relacionado a este concepto, porque SQL es el lenguaje de transacción de consultas por el cual acá se realizan las comunicaciones. Sí, pero esto no lo soporta como tal una aplicación móvil. Si ustedes van a Play Store o a cualquier market de aplicaciones, intenten buscar MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle para el dispositivo móvil. Como SGBD pues no existe. Como tal no existe. El concepto como tal no existe. Entonces, ¿qué es SQLite? SQLite, adelantándonos a su definición, es básicamente este funcionamiento. O sea, de acá se toma el funcionamiento, la idea de las transacciones, de la administración de datos desde una base de datos, pero sin utilizar las características de un sistema gestor de base de datos, sino tomando las características de un archivo. Es decir, considerando un programa, considerándolo ahí, y con todos sus elementos, y que estos elementos, todos estos se almacenen en un archivo. Pero bueno, esto es un archivo, no es un sistema gestor de base de datos. SQLite es básicamente un híbrido entre los dos conceptos. El funcionamiento de esto más este archivo. O sea, acá, este no es un archivo cualquiera, es un archivo de base de datos cuya forma de acceso de lectura y escritura no es común. Es decir, archivo base de datos. La forma de acceso acá entre la aplicación móvil y este archivo de base de datos es un canal de comunicación muy similar a lo que sería un gestor de base de datos, considerando las reglas de acceso, solicitud, escritura, lectura del SQL. De ahí viene el nombre SQL y bueno, juntamos con la palabra light, que significaría comprimido, y de acá pues surge SQLite. Es un SQLite, es un gestor de base de datos embebido, light, que tiene pues prácticamente todas las funcionalidades que buscamos en el SQL, las consultas, las transacciones, los índices autoincrementables, todo lo que conocemos, pero solamente gestionando un archivo. Es una forma muy interesante, muy simplista de ver una base de datos, y es lo que maneja Android. ¿Por qué lo maneja? Bueno, lo maneja porque
necesita tener una forma de acceder a los datos, una forma local. Existen otras formas como esta, por ejemplo, pero esta tiene la dependencia de otros servicios. Acá podemos ver en esta otra modalidad de acceso, en esta forma remota, que para almacenar sus datos, la aplicación Android depende de un servicio web, el cual le va a proporcionar acceso a un sistema gestor de base de datos, por ejemplo, una base de datos MySQL, una base de datos SQL Server, Postgres, etcétera, la cual pues está disponible para la aplicación móvil, pero a través de un servicio web. Esta es otra forma. Entonces, lo que parte a subsanar esta necesidad es que la aplicación móvil como tal no tiene un sistema gestor de base de datos. Una forma de suplirlo es mediante SQLite, pero también si es que el dispositivo móvil cuenta con conectividad externa, es capaz de acceder a Internet, puede llevar el escenario de la base de datos a un servidor web, aprovechando su conectividad y depender de una base de datos que está en otro lado, sí, pero es accesible a través de un servicio web. Bien, esta técnica es muy común en muchas aplicaciones web, utilizar una base de datos externa, haciendo siempre uso de lo que es un servicio web. Sin embargo, no es una forma nativa, no es una forma natural, porque la aplicación móvil y el dispositivo en sí no dependen de sus propios recursos, de sus propias herramientas. En este caso, dependemos acá de un servicio web que, bueno, también tenemos que construir nosotros, y es el que se va a encargar de enviar y recibir la información. Y pues acá en el lado del servidor tenemos que salirnos un poco del ámbito de las aplicaciones móviles y pues trabajar un poco con lo que sería una aplicación web, más que todo para crear un servicio web, el cual va a acceder a la base de datos. Es un escenario que veremos más adelante, pero por ahora nos interesa profundizar en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en lo que puede hacer la aplicación móvil. SQLite no es un gestor de base de datos, pero sí es un motor de base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el gestor tiene muchas más capacidades. Un motor de base de datos simplemente es un archivo y un conjunto de APIs, de librerías necesarias para comunicarnos con ese archivo. Un punto positivo del SQLite es que es completamente autónomo. No depende de nadie, simplemente para su acceso necesita una API de acceso, sí, pero bueno, eso es algo de lo cual ya vamos a hablar. Es altamente confiable, se integra por completo a una aplicación, también se puede integrar a un programa, a un software sin ningún problema, es de dominio público, es de código libre, es open source. Y lo más importante, por lo cual es parte de las aplicaciones Android, es que es un motor de base de datos embebido, es decir, empotrado. Eso significa que para una aplicación móvil, para cualquier aplicación móvil, a ver, supongamos acá tenemos la aplicación 1, acá tenemos la aplicación 1. Entonces esta aplicación 1 dentro del dispositivo móvil más acá esto, ahí. Entonces dentro del mismo dispositivo móvil, esta aplicación, gracias a SQLite, es capaz de contar con la ayuda del motor de base de datos de Android, es capaz de contar con su propio archivo
su propio archivo de base de datos. Entonces puede contar con su propio archivo de base de datos en, obviamente, SQLite. Tenemos otra aplicación. Supongamos acá está nuestra aplicación 2. SQLite, al ser una base de datos embebida, empotrada, pues simplemente tiene la capacidad de tener su propio archivo de base de datos accesible y exclusivo para esta aplicación. Tenemos una aplicación 3, pues va a ser lo propio. Dentro de una aplicación móvil, gracias a sus características, gracias a la pila de Android, pues esta aplicación 3 también va a poder tener su propio archivo de base de datos. Y todos estos archivos pues son independientes entre sí. Los datos entre estos dos, por ejemplo, no se van a mezclar. Lo mismo entre estos dos, pues no se van a mezclar, no se van a confundir. Cada archivo pertenece a una aplicación. ¿Y quién se encarga de la comunicación, la creación y proporcionar esta API de acceso? Pues es el mismo Android. Android en parte de su pila de software tiene un espacio exclusivo para el SQLite. Entonces acá se proporciona los mecanismos para que cada aplicación controle y gestione su propia base de datos. Esa es una de las características que tiene el Android con el SQLite. Por eso es embebido, es empotrado. Algunas de las características de SQLite para una aplicación son, por ejemplo, no necesita configuración. Está diseñado de forma que no requiere ningún archivo de configuración. En ese caso, pues estaremos saltando algunos pasos. Por ejemplo, tener que verificar un proceso de servidor en ejecución, la gestión de administración de usuarios, permisos de usuarios, accesos a esquemas, accesos a tablas. No tiene nada de eso SQLite. Simplemente, como está en este gráfico, es la aplicación y su base de datos. Entonces el canal que se crea entre ambos es propio, es un canal independiente y es un canal de pertenencia, porque cada base de datos le pertenece a la aplicación y no hay más donde perderse. Es una verdadera base de datos sin un gestor de base de datos. Es una verdadera base de datos porque soporta todas las transacciones que ustedes puedan imaginarse. Un insert, un select, un update, un delete, una consulta con order by, un enlace entre tablas con join table. Todo lo soporta SQLite. No tiene derechos de autor, no requiere licencia, es código libre, código abierto, código de dominio público. Ustedes, si quieren el código, pueden agarrarlo, modificarlo, distribuirlo, hacer sus cambios, y pues si les da la gana pueden venderlo bajo una licencia MIT con LGPL como su propio motor de base de datos. Es posible hacer eso entre las características de SQLite. Es multiplataforma, es decir, los archivos de base de datos de un sistema se mueven a otro sistema sin ninguna molestia. Básicamente, si queremos migrar la base de datos, simplemente es copiar el archivo de un lado hacia otro lado, hablando en un sentido general del SQLite, porque SQLite es un archivo único. No necesita un servidor, es bastante ligero, bastante simple. La versión 3.7.8, por ejemplo, tiene una huella de archivo promedio de 350 kilobytes. Así es que ya les da una idea del tamaño que puede copiar. Esto en comparación con otros motores de base de datos que, bueno, pues lógicamente son mucho más grandes. Y ahí tenemos también las características de SQLite en comparación con otros gestores de base de datos. ¿Y quién hace posible esto? Bueno, vuelvo a este gráfico de acá.
¿Quién? Pues lo hace el mismo Android. Lo hace el mismo Android. ¿Cómo lo hace el mismo Android? Recordemos de la arquitectura Android que SQLite es parte de las librerías base de su sistema. Entonces, junto y al nivel de, por ejemplo, el gestor de superficies, que básicamente es el que se encarga de la parte táctil, el framework multimedia, que aquí están los códecs para reproducir multimedia, audio, video, junto con OpenGLE, que es el motor gráfico para el renderizado, FreeType, junto con el gestor de las fuentes, de los tipos de letra, con el WebKit, que básicamente es el kit básico, el motor básico para la visualización de páginas web, SGLSCL para certificados y libc para compilar nativamente en C. Ahí junto está SQLite. Acá están todas las librerías, las APIs necesarias para acceder a una base de datos SQLite. Y una aplicación móvil pues puede tomar ventaja de esto. Y cualquier aplicación móvil, cualquier aplicación puede tener su propia base de datos SQLite. Y de hecho lo tienen. El uso de SQLite es muy común en Android. Y no necesariamente para los tipos tradicionales que nosotros conocemos, que implica pues almacenar datos de una persona, almacenar datos de trabajo, registros, etcétera. No. Generalmente las aplicaciones en Android utilizan SQLite para almacenar y recordar, por ejemplo, algunas opciones de configuración, opciones de ejecución, simplemente para eso. Esa es la idea tras las librerías o del SQLite dentro de las librerías. Y por eso, gracias a eso, es que cualquier aplicación móvil puede tener sin ningún problema su propia base de datos embebida, empotrada. Y lo que nos ofrece el SQLite como librería propia, nativa de lo que es el sistema Android, bueno, tiene en su parte principal, en su núcleo, si vale el término, una interfaz con un procesador de comandos SQL que a su vez tiene una especie de máquina virtual que es el que se encarga de comunicarse con el backend del SQLite, que viene a ser el mecanismo de funcionamiento interno del SQLite. Bueno, el SQLite organiza toda la información dentro de un archivo, pero no es un archivo secuencial, no es un archivo cualquiera. Básicamente utiliza una estructura de datos de un árbol binario. Todos los datos se organizan en forma de árbol binario, donde tiene un paginador para ir organizándolos y una interfaz para gestionarse con el sistema operativo. Entonces es una forma muy práctica de gestionar información y a su vez, gracias a los elementos del core, por ejemplo la interfaz, el procesador de comandos SQL, etc., tiene la capacidad de proveer como una interfaz externa un compilador SQL, capaz de reconocer, ejecutar cualquier función SQL que nosotros querramos acá, a través de un tokenizer, un parser y un generador de código. Estos primeros dos elementos, similares a lo que ustedes puedan conocer de compiladores y traductores, lo que hacen es reconocer las sentencias SQL preparadas o implícitas en función y prepararlas para una ejecución dentro del núcleo y el backend del SQLite. De esta forma, el elemento de acá, el elemento SQLite como librería dentro de Android, pues nos permite tener una interfaz de trabajo muy similar a lo que nosotros utilizaríamos en algún otro software, en alguna otra aplicación con el lenguaje SQL. Podemos trabajar de la misma forma, pero sin la necesidad de depender de un sistema gestor de base de datos que tenga un trabajo constante, con un servicio constante con los datos, no, sino que simplemente
tenemos un archivo embebido que trabaja de esta forma, y pues nosotros simplemente nos dedicamos a la lógica del problema. Y pues el alcance de SQLite no simplemente se queda acá. Los tipos de datos que se manejan en SQLite son prácticamente los mismos, no son todos, pero son una gran parte de los que se manejan en el estándar SQL. El tipo de dato null para los valores nulos, el integer para los números enteros, el tipo real para los números reales, punto flotante, el tipo de texto para cadenas de texto, y el tipo blob. Fíjense que es interesante este dato, que se utiliza para almacenar información de cualquier tipo en forma binaria. Respecto a la especificación propia de cada tipo de dato, pues nosotros podemos decir el null, bueno, es el nulo en general, tal cual como lo conocemos lo conoceríamos en cualquier otro sistema gestor de base de datos. El integer es básicamente un tipo de rango entero con signo que se puede ajustar a 1, 2, 3, 4, 6 hasta 8 bytes, dependiendo de la magnitud del valor. Digo se puede ajustar porque nosotros no lo ajustamos, sino que SQLite es el que se encarga de hacer eso de forma automática, basándose en el valor que haya recibido un determinado campo. En el instante en el cual se está procesando en la memoria, antes de llevarse al archivo de base de datos el número en sí, entonces se convierte a la forma más adecuada, considerando el mayor valor posible. O sea, primero en la memoria se reservan 8 bytes con signo de forma general, y al momento de llevarse al archivo SQLite, es que SQLite decide cuántos bytes le va a asignar. Un proceso autogestionado bastante útil, bastante práctico, que tiene para los números enteros. El tipo de datos real está destinado y pensado en valores de punto flotante, y bueno, en SQLite es el único tipo de dato exclusivo para el punto flotante. No tenemos un decimal de simple precisión, doble precisión, no. Simplemente tenemos este valor. Y es más que suficiente porque su especificación abarca lo que nos dice la IEEE sobre puntos flotantes de 8 bytes para almacenar cualquier valor decimal. El campo de texto, bueno, en este caso SQLite tiene la capacidad de admitir diferentes codificaciones de caracteres, desde la UTF-8, que es la que usamos, es la más común, UTF-16B o 16LE. En general es una cadena de texto, donde acá no se dice cuál es el tamaño máximo de cadena permitido. De hecho, tampoco se define, por el mismo caso del elemento integer, porque es SQLite quien se encarga de gestionar esto de los espacios. Entonces, en teoría, pues el campo de texto puede abarcar lo que la memoria permita y lo que el espacio de almacenamiento también lo permita, en teoría. El tipo blob es un tipo de dato destinado a gestionar todo lo que no entre en los demás campos. Por ejemplo, una imagen convertida a datos binarios, un archivo, un arreglo, por ejemplo, codificado en datos binarios. Todo lo que se nos ocurra se lo puede codificar a binario y se lo guarda en un campo blob. Básicamente este campo está pensado para los elementos adjuntos. Y en el uso de lo que nosotros podríamos imaginarnos en Android, pues lo esencial es aplicar acá este campo para guardar alguna imagen, algún dato de información subido a algún archivo que no pueda entrar en los otros tipos de datos. Con esos tipos de datos, SQLite pues se encarga de ofrecernos las funcionalidades para que nosotros podamos implementar una base de datos. Ya empezamos a utilizar el término, una base de datos, pero que esta base de datos es embebida, es empotrada, está adjunta a nuestra aplicación, como hemos explicado, pero aún así tiene todas las funcionalidades
que cualquier otro sistema gestor de base de datos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el SQLite? Bueno, independientemente de la arquitectura que tiene, todos los elementos que nos va a proporcionar, pues a nosotros nos interesa aprender la API, con qué clases contamos, qué funciones contamos, cómo lo vamos a implementar. Bueno, de forma general, nosotros vamos a trabajar con dos paquetes. Vamos a trabajar con, primero, Android Database, que contiene todas las clases necesarias para trabajar con bases de datos. En general, base de datos como archivos específicos embebidos a la aplicación. Y el paquete android.database.sqlite, que contiene las clases específicas de SQLite, que a su vez son la interfaz en esta parte de acá, son la interfaz para recibir las instrucciones. Asimismo, a partir de acá, a partir de esos dos espacios de trabajo, en la API de SQLite, Android tiene implementadas diferentes funciones para crear tablas, acceder a la base de datos, modificar los campos, los datos de las tablas y eliminar los diferentes elementos. La lista de funcionales es muy extensa, son diferentes elementos con los cuales nosotros contamos. Lo pueden encontrar en developer.android.com, ahí está la especificación de cada una de estas clases. De todas ellas, la que nosotros más nos vamos a enfocar es la SQLite Open Helper y la SQLite Database. Pero bueno, más allá, nos vamos a encontrar con diferentes opciones. El Open Helper, la primera que analizamos en qué consiste, es la primera y más esencial clase que utilizamos para trabajar con bases de datos. Es una clase que, como su nombre lo dice, es una ayuda diseñada para crear un puente de conexión entre la aplicación y la base de datos, y a partir de ese puente implementar las tareas que más nosotros necesitamos, que es decir, crear una base de datos, abrir una base de datos, insertar datos en una base de datos, modificar, extraer, borrar, etc. Y bueno, todo lo que nosotros utilicemos acá, no tenemos que implementarlo, simplemente tenemos que utilizarlo. Pero ojo, tenemos que saber utilizarlo, porque esta clase es proporcionada por el framework de Android. Esta clase pues no es una clase en la cual nosotros podamos crear un objeto de forma directa. La vamos a instanciar y la vamos a heredar a una clase personalizada donde nosotros vamos a utilizar muchas de estas funciones en sí. Esta es como, digamos así, la clase base, y de hecho va a ser la clase base de la cual nosotros vamos a heredar nuestra propia clase, donde vamos a implementar muchas de estas funciones. Otras tantas las vamos a utilizar y pues vamos a crear otras propias dependiendo de los datos específicos que nosotros vayamos a manejar en nuestro programa. La otra clase que es importante en este trabajo es la clase SQLite Database. Es una clase también base requerida para trabajar con una base de datos SQLite. Proporciona métodos para el acceso directo a la base de datos y abrir, consultar, actualizar y cerrar de forma general la base de datos. Es la llave de acceso a la base de datos. La documentación, pues ahí tienen un enlace donde ustedes pueden consultar específicamente cuál es la referencia de esta clase, así como la clase anterior, pues para ver qué es lo que nos ofrece. Hay más de 50 métodos que tiene esta clase, cada uno con sus propios matices, casos de uso, aplicaciones y formas de utilización. Los más importantes: insert, update, exec, sql, delete, entre los más importantes, cada uno de ellos con su propia característica
y funcionalidad. Sin embargo, pues, más allá de todos los elementos teóricos que se nos muestre, lo que más nos interesa es conocer en la práctica cómo es que va la utilización de SQLite en una aplicación móvil. Bien, vamos por nuestro proyecto. Bien, ya está, ya cargó. Cargó el Android Studio. Nuevo proyecto. Una actividad vacía. Voy a llamar a mi proyecto como se me sugiere. Ejemplo. Guión bajo SQLite. Guión bajo 1. SQLite 1. Tenemos package name, la ubicación de guardado, todo lo que ya hemos ido trabajando. Le vamos a dar a finish. Simplemente esperamos a que se construya todos los archivos del proyecto, se actualicen todos los archivos que el Gradle necesita. Muy bien. Bueno, vamos a antes que nada decirle al Gradle que utilice la versión 11 de Java. Una solución para este, bueno, no inconveniente, sino esa tarea extra que tenemos o que siempre tengo que hacer acá, pues simplemente es desinstalar la versión 1.8 de Java, JDK, es la que tengo ahí, pero bueno, no es tan complicado hacerlo, pero si tienen el mismo inconveniente, sugiero que solamente utilicen una versión JDK, una versión única, para que no tengan que hacerlo cada vez. En mi caso yo tengo que utilizar 1.8, 1.11 por ciertos proyectos, así es que pues voy a tener que cambiarlo a medida que vaya trabajando con los restantes proyectos. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿En qué va a consistir nuestro código? A ver, lo más importante es entender cómo funciona la estructura de trabajo con SQLite. Eso es lo más importante porque pues el escenario de trabajo no es parecido a ningún otro proyecto que nosotros hayamos realizado. Bien. A ver, antes de la aplicación, consideremos nosotros a las clases que hemos ido nombrando. La que más interacción va a tener con nosotros es la clase SQLite OpenHelper. Entonces imaginemos, acá está la clase SQLite OpenHelper. Bien, nosotros queremos utilizar una base de datos para una aplicación.
Bueno, lo primero que tenemos que considerar acá como regla es que una aplicación tiene acceso y derecho a una y solamente a una base de datos. Un momento. Ahora sí. Tiene acceso y derecho a solamente una base de datos con SQLite. Es decir, acá pues no podemos agarrar el SQLite y al igual que hacemos con cualquier otro proyecto de software, pues decirle base de datos 1, base de datos prueba, base de datos, etcétera. No. Cada aplicación tiene acceso y derecho a solamente una base de datos. Pero entonces, si alguno puede decir por ahí, pero no puede ser suficiente, es suficiente. En lo que nosotros debemos ser creativos en el diseño es en la forma que nosotros diseñemos nuestras tablas. Un detalle acá. Respecto a la estructura de las tablas, pues SQL o SQLite, perdón, a pesar de que va a estar en un archivo, porque acá lo que nosotros vamos a manejar desde acá prácticamente es un archivo común. Bueno, eso no implica que tenga características SQL esenciales. Todo lo que está acá adentro, por si acaso, es perteneciente a una base de datos relacional. SQLite es una base de datos relacional, pero que funciona de forma portable dentro de un archivo. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias con un gestor de base de datos tradicional? Bueno, quizás podríamos decir que la principal diferencia es que esta base de datos está incrustada directamente en la aplicación y un sistema gestor de base de datos tradicional pues necesita de un servidor. Bueno, ambos van a soportar SQL, así es que básicamente no vamos a notar muchas diferencias. Quizás simplemente las únicas limitaciones que encontremos en la cantidad y forma de sintaxis del SQL, un poco limitado acá a solamente ciertas características, y los tipos de datos que nosotros podamos utilizar. Y la otra diferencia, bueno, lo que acabamos de mencionar, es que por aplicación tenemos derecho solamente a una base de datos. Solo vamos a poder utilizar una base de datos. Bien, dicho eso entonces, a ver, volvemos al modo de funcionamiento. La clase SQLite OpenHelper es la que se va a encargar de definir y detallar las formas de acceso a nuestra base de datos. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en la SQLite OpenHelper? De antemano, acá nos vamos a encontrar con algunos métodos como por ejemplo el onCreate o el onUpgrade. Acá está el onCreate y el onUpgrade. Pero nosotros no utilizamos de forma directa estos métodos de esta clase. No. Nosotros nos vamos a crear una instancia a partir de la herencia de esa clase. A ver, supongamos en nuestro ejemplo vamos a manejar datos de una persona. Entonces pueden dar el nombre que quieran ustedes a esta nueva clase, pero lo que se sugiere siempre es que le den el nombre de la clase del objeto que están manejando. En este caso voy a manejar datos de una persona, seguida de helper, porque bueno, esa es la funcionalidad de esta clase. Ser una ayuda auxiliar, ser un elemento de apoyo para construir los elementos de acceso. Entonces, por medio de la herencia, nosotros vamos a asimilar en esta nueva clase que nosotros vamos a crear la función
onCreate y la función onUpgrade, por ejemplo. Por ahora nos centramos solamente en el onCreate, no en el onUpgrade. ¿Qué es lo que hace el onCreate? Pues básicamente lo que hace el onCreate es crear una base de datos. Para crear la base de datos, nosotros lo único que tenemos que darle como información es un nombre. Este nombre va a significar, acá, por ejemplo, a ver, base de datos personas.bd y ahí. El onCreate lo que hace es crear esta base de datos. Entonces, en el espacio permitido que se tiene para una aplicación, donde se dice una aplicación tiene derecho a una base de datos, la aplicación que contenga esta función ahora va a estar ligada a persona.bd, de base de datos. Eso es lo único que hace el onCreate. Ahora, la otra función que vamos a asimilar y utilizar es el onUpgrade. ¿Qué es el onUpgrade? Bueno, hay un elemento que nosotros vamos a empezar a utilizar para este archivo que se llama la versión. Entonces, este archivo de acá tiene una versión. ¿Qué es la versión? Bueno, se debe manejar para una aplicación siempre la versión de la base de datos, que no es nada más que un número que define las veces que nosotros hemos hecho cambios en la estructura de la base de datos. Nosotros, cada vez que creamos una base de datos, simplemente creamos el archivo y el espacio donde va a funcionar la base de datos. Todavía no creamos la estructura. Para la estructura nos vamos a apoyar en otros elementos del código. Nosotros hasta acá solamente hemos creado la base de datos, el onCreate, y tenemos que utilizar otra forma de crear una tabla. ¿Y cómo vamos a crear una tabla? Pues imaginemos tal cual como estamos en cualquier entorno de trabajo, en SQL, cómo se crea una tabla. Acá no hay un asistente. Bueno, de hecho el Android Studio sí tiene un asistente visual para manejar esto de forma más rápida. No lo voy a mostrar, no lo voy a utilizar. Me quiero centrar acá en que en el onCreate tengo que utilizar funciones específicas para crear mi base de datos. Una de ellas, exec_SQL, tiene la capacidad de recibir acá una sentencia SQL y ejecutarla en la base de datos. Entonces, como complemento a este onCreate, lo que yo voy a hacer es aplicar un exec SQL para acá crear con sintaxis SQL las tablas que yo necesite. Básicamente, una será suficiente en este ejemplo, la tabla para almacenar los datos de una persona, pero esta creación va a suscitarse dentro del onCreate. Ahora, vuelvo al tema del versionado. Bueno, supongamos que para la persona, yo necesito su CI y su nombre. Supongamos, entonces he creado la base de datos con estos dos campos en la tabla persona. Sucede que luego necesito más información. Aparte del CI, aparte del nombre, sucede que ahora quiero almacenar la edad. Entonces, este cambio implica una nueva versión. Entonces, para gestionar esto de versión, esto significa que este procedimiento ha sido una actualización, ha sido un upgrade
a la base de datos. Entonces cada vez que se hace un cambio así, lo que se tiene que hacer es invocar a otra función. La función se llama onUpgrade. Entonces la función onUpgrade se va a encargar de ese procedimiento. Igual, esta función heredada desde el helper, desde el helper principal, lo que hace el onUpgrade básicamente es borrar lo anterior y volver a crear. Entonces en el onUpgrade va a haber una forma de hacer un delete a todas las tablas. Eso es lo que se debe hacer: un borrado, un delete a las tablas, y luego se tiene que volver a invocar a la función onCreate. Básicamente el onUpgrade se ejecuta cuando nosotros creamos una nueva versión de la aplicación, creamos un cambio a la estructura de la tabla en la base de datos. Entonces aquí automáticamente se crea el onUpgrade. Y para que se ejecute de forma automática, porque no lo vamos a invocar, hay que manejar este número de versión. Y cada vez que hagamos un cambio, hay que subirle un 1. Hay que incrementar su valor en 1. Obviamente de aquí inferimos que la primera versión de la base de datos, la versión original, la primera vez que nosotros la creemos, pues en versión va a tener un valor de 1. Pero eso no es lo único que nosotros debemos y tenemos que tener acá. Esos dos elementos, a ver, acá. Esos dos elementos son los principales para crear una tabla, onCreate, y onUpgrade para manejar una actualización en el diseño de la tabla. Acá nosotros vamos a crear nuestras propias funciones de insertar, por ejemplo, de listar todos los elementos, de borrar un elemento, por ejemplo. Los vamos a crear como parte de persona helper. ¿Por qué? Porque son funciones auxiliares complementarias de ayuda para gestionar los datos de la persona. Eso es lo que vamos a construir en esta clase. Entonces, quizás esta clase es la más importante, persona helper, porque acá se crea la capa de interfaz con la base de usuario, la base de datos del usuario, su base de datos que tiene accesible para su aplicación. Bien, y con esa explicación entonces vámonos al código. Ahí está. Generalmente siempre solemos empezar de la interfaz, su controlador, y pues la captura de la aplicación, cómo queremos que quede, cuál queremos que sea nuestro resultado final. En esta ocasión, pues nuestro resultado final no es tan interesante, no vamos a hacer mucho ahí. Nos vamos a concentrar en la clase que hemos explicado, la clase persona helper. Para ello, acá, donde están todos los códigos, voy a crear una nueva clase. Creo una nueva clase. Esta clase se va a llamar persona helper BD para la base de datos. Recuerden que el nombre simplemente es nominal, o sea, no es obligatoriamente que deba tener ese nombre. Y ya expliqué por qué voy a utilizar ese nombre. Bien, ¿qué necesito en esta clase? Bueno, esta clase va a depender bastante respecto a quien le invoque. Es decir, el contenido de persona, lo voy a abreviar así, por favor lo voy a abreviar, de persona helper para la base de datos. El contenido
es un contenido intermedio. Es decir, este es el puente de acá. Este es el puente para comunicar, por un lado, ahí está, para comunicar por un lado a la aplicación, y por otro lado comunicarlo con la base de datos. Entonces acá al otro extremo tendremos a la base de datos, que es el archivo que vamos a trabajar. Si solamente es un puente de comunicación, va a depender mucho del contexto de la aplicación que estemos ejecutando, porque persona helper por sí mismo no va a hacer nada. Va a contener las funciones para hacer algo, sí, pero por sí mismo no va a hacer nada. Nosotros tenemos acá otra clase que es la main activity, que es la que se encarga de la actividad principal y la que sí, con la cual nosotros vamos a interactuar. Entonces, esto de acá representa un contexto. Así es que este contexto hay que pasarle acá, pero de forma general, para que cualquier actividad se encargue de utilizar esa clase, pero desde su contexto. Esto es muy importante, por lo tanto, acá, entre paréntesis, le voy a asignar un parámetro de construcción de tipo privado, vol. La variable se va a llamar contexto y va a ser 2 puntos de tipo context. Por si acaso, esto es una forma rápida de hacer un constructor. Si yo estuviese haciendo este trabajo en Java, a ver un segundito. Es como si yo ahí está, esa es la clase generalmente, y yo tuviese un constructor, como es el constructor en Java, este tipo, no tiene ningún tipo, y es una función que se encarga de gestionar las acciones cuando se crea una instancia de esta clase. Entonces, es como si yo acá tuviese una variable, en caso de Java sería de tipo context, contexto, de tipo privado, y pues acá de tipo context, digamos con, y acá contexto sea igual a con, así. Todo eso que sería la sintaxis en Java, equivale a poner entre paréntesis simplemente, ahora sí, equivale a poner entre paréntesis esa instrucción, nada más. Por eso es que Kotlin es tan recomendado en el desarrollo de aplicaciones móviles. Uno se puede concentrar más en la lógica del problema que en las reglas específicas de la sintaxis que uno quiere lograr. Bien, entonces le voy a pasar el contexto y ahora quiero hacer la herencia. ¿Cómo se hace la herencia? En vez de poner algún extens o algo, no. Aquí tendré que poner hereda de con extens. Esto es Java. Hereda de quién tiene que heredar. Tiene que heredar de SQLite Open Helper. Esta es la clase que hemos mencionado. En vez de hacer esto, simplemente pongo acá 2 puntos, espacio, o el espacio incluso no es necesario, SQLite Open Helper. Así. Y bueno, yo tendría que, al momento de heredar, invocar al constructor de la superclase, de la clase padre, que en este caso es SQLite Open Helper. Acá tendría que invocar con un super con ciertos parámetros, así. Y este superconstructor tendría que pasarle el contexto, más otros datos, como es por ejemplo el nombre de la base de datos,
alguna modificación específica o personalización y la versión de la base de datos. En Kotlin, pues eso es muy sencillo. Para invocar al constructor de la clase padre, acá, contexto, acá va a ir el nombre de la base de datos. Por el momento lo voy a escribir así: nombre-base de datos. El siguiente parámetro es un nulo, sí o sí es un nulo. Y la versión de la base de datos. Bien, bueno, son 4 parámetros. ¿Por qué le pongo nulo acá? Ese es el campo que está reservado para un factory. ¿Qué es un factory? Un cursor factory básicamente es un iterador de puntero a la base de datos ya preasignado. En este caso no lo necesito, porque yo voy a ir accediendo a los elementos de mi base de datos de forma personalizada cuando yo lo requiera así. O sea, no de una forma automatizada o con apoyo. Entonces, por eso no hago uso de un factory y simplemente ahí le pongo new. Ahora, estos que están en mayúsculas básicamente van a ser constantes. Por eso están en mayúsculas. Y en Kotlin, pues para crear constantes, en vez de crearlas de forma directa como datos únicos, acá se puede crear un object de tipo companion. Los companions, en este caso lo voy a llamar tipo companion object. Acá está. Es un espacio destinado a crear funciones o variables que en Java vendrían a ser similares a lo que es el static. ¿Qué era el static en Java? En Java, una variable o una función de tipo estática era una función a la cual se le podía acceder de forma directa sin necesidad de que ésta sea instanciada. Entonces, esto va a hacer que Persona Helper Database o base de datos tenga predefinido acá, qué es lo que se va a utilizar de forma general para todo el proyecto. Esto implica utilizar, por ejemplo, en este caso estos dos deben ser de tipo privado, privatable, nombre de la base de datos y acá pues un archivo de nombre. Personas.db es el nombre que le voy a dar. También de tipo privatable, versión base de datos igual a 1. La primera versión porque es la primera vez que estamos creando nuestra base de datos. Y luego pues pueden ir valores específicos a los campos y a los nombres de tabla que nosotros vayamos a crear. Por ejemplo, nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Nombre de la tabla va a ser la tabla utilizando las recomendaciones de SQL, persona, pero en mayúscula. Luego necesito los campos específicos. Los voy a almacenar con un prefijo key de clave para darme cuenta que id, este va a ser otro campo de la tabla id. Otra vez, a ver, me voy a crear algunos campos adicionales más, por ejemplo, nombre, key nombre, y este va a ser el nombre para utilizarse al momento de crearse la tabla. Key paterno, otro campo de la tabla, eso es a lo que me refiero. Vamos a darle uno más, key materno, para que esté el nombre completo. Key materno. Este objeto companion es muy importante porque en criterios de diseño representa una forma correcta de organizar el contenido. Todos estos elementos acá son estáticos, es decir, se pueden acceder desde otras clases para lo que se necesite, a diferencia del nombre y la versión. Estos dos solo están disponibles en esta clase, términos de seguridad, y bueno, son los nombres que le hemos dado acá. Entonces, se va a invocar automáticamente el constructor de SQLite OpenHelper, pasándole el contexto que reciba como parámetro, el nombre de la base de datos definido acá adentro, y la versión de la base de datos también definida acá adentro. Bien, por ahora hemos definido los datos iniciales de nuestra base de datos.
Pero acá hay un error, se mantiene en error nuestra clase. ¿Por qué? Porque es una clase que ha heredado de SQLite.helper y al haber heredado pues tiene que implementar ciertas funciones de forma obligatoria. Y eso es lo que vamos a implementar acá abajo. Bueno, y de hecho, si acercamos acá el asistente con las acciones sugeridas, me dice que no implementa, dice algunos miembros base. Si hago clic acá, implementar miembros, me va a sugerir dos miembros que yo debo implementar. Voy a seleccionar ambos, le doy OK. Y bueno, tengo la función onCreate y la función onUpgrade. Y el to do en programación significa por hacer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En onCreate vamos a crear la tabla. Vamos a crear la tabla para la persona. Necesito entonces una sentencia SQL crear tabla. Simplemente le voy a llamar así, SQL crear tabla. Y acá imagínense que están escribiendo un SQL tradicional. Entre paréntesis, comilla doble. El SQL tradicional, ¿cómo va? Create table, acá va el nombre de la tabla. El nombre de la tabla lo tengo definido acá arriba. Entonces, utilizando acceso directo hacia la escritura, con el dólar, pues inserto ahí el nombre de la tabla. Como sigue el SQL, abro paréntesis, cierro paréntesis y dentro van los diferentes campos. El primer campo va a ser el identificador, la clave de la tabla. El primer campo es ID, entonces utilizo $keyID. Ahí está. Básicamente, bueno, enseguida voy a mostrar cuando termine la sentencia cómo lucería esta sentencia. Básicamente acá debo ingresar el tipo de dato y los atributos. En este caso el identificador va a ser integer, va a ser una primary key, clave primaria. Va a ser autoincrementable, autoincrement. Voy a utilizar todas las opciones que se les pueda ocurrir. Y no nulo con not new. Siguiente campo, nombre, $key nombre, como texto. Otro campo más, $key paterno. Ahí está, key paterno. También como texto. Nos falta materno, el apellido materno. Y materno también como texto. Bien, ¿qué es lo que puedo entender por esta sintaxis? Es como si yo escribiese así: crear tabla, nombre de la tabla es persona, crear la tabla persona, KID viene a ser ID, así, ID, de tipo integer, primary key, autoincrement not null. Key nombre es el campo de la columna nombre, que se va a reemplazar así. Key paterno se va a reemplazar con el nombre de esa columna, key materno se va a reemplazar con el nombre de esa columna. Y la sentencia SQL vendría a ser así. Básicamente es lo que yo estoy definiendo en esta variable. No es obligatorio ponerlo en mayúsculas, simplemente lo hago para resaltar. Entonces lo que vamos a hacer acá es ejecutar esta sentencia. La forma correcta, este puntero que se le pasa por acá, db, es una variable que apunta hacia la base de datos que le pertenece a esta aplicación. Entonces, ahí yo digo db.exec SQL, ejecutar SQL, la sentencia que acabo de definir. Hasta ahí todo bien. Va a haber una pequeña advertencia acá que me dice tiene que ser una función segura. No puede dar nulo. ¿Por qué? Porque está manejando una API del nivel inferior de Android. Entonces podemos aceptar esta sugerencia que dice rodear esta sentencia con una verificación de nulidad. Entonces, si el puntero no es nulo, es decir, no hay ningún problema al acceder a la base de datos,
recién vamos a ejecutar la sentencia. Entonces aprovecharemos y le pondremos un else. Con un else log. En este caso no i, sino e. E es para los errores. A ver, el tag va a ser así. Error así. Y el mensaje, bueno, no hay acceso a la base de datos. Ahí está, importamos log. Listo. Con esto creamos nuestra tabla donde vamos a almacenar nuestra información. Ahora, ¿cómo viene a ser el onUpgrade? El onUpgrade, cada vez que se actualice la versión, cada vez que se hagan cambios, bueno, de forma implícita, ¿qué va a pasar? Tengo que borrar la tabla de b. Una sentencia para borrar la tabla que vendría a ser, ahí está, drop table if exist y el nombre de la tabla. Ahí está. La misma advertencia a la cual le vamos a rodear de un chequeo de nulidad. Simplemente es verificar que si el puntero no es nulo, recién ejecutó la sentencia. Voy a copiar este mismo else, que es prácticamente la misma respuesta en este caso. Con esto ya tenemos creada la tabla. Cuando invoquemos o creemos un objeto de esta clase, cuando creamos un objeto de esta clase, de forma implícita se va a invocar onCreate. Si es que nosotros hacemos un cambio acá, al momento de crear, si es que hay un cambio en la versión, implícitamente se va a llamar al onUpgrade. Ya vamos a tener la tabla lista en la base de datos. De hecho, todas las aplicaciones ya vienen preparadas con una base de datos lista, y pues simplemente el hecho es utilizarla. Y ahora estamos aprendiendo a utilizarla. Bien, vamos a agregar una persona. Voy a agregar acá una función pública en el helper que se llame agregar persona. A ver, nos estamos concentrando específicamente en el funcionamiento de la base de datos, así es que por este ejemplo, por esta ocasión, nos vamos a olvidar de algunos detalles, como por ejemplo cómo se capturarían los datos. Sería mejor abstraerlo, tener una clase que se ocupe del objeto para inyectarlo en la base de datos. Todas las prácticas que se recomiendan, pues nos vamos a olvidar por esta ocasión y simplemente nos vamos a centrar en la base de datos. Y si nos centramos en la base de datos, a partir de la información de la tabla, pues sabemos que necesitamos llenar tres campos: el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, de forma general me voy a definir acá tres parámetros: n para el nombre, p también como tipo cadena para el apellido paterno, m como cadena para el apellido materno. Esto va a entrar de algún lado, no me interesa por ahora. No me interesa cómo se lea el nombre, no me interesa de dónde viene, solo me interesa que una vez que llegue a esta función, yo tengo que insertar n como nombre, que es una cadena, p como apellido paterno, cadena, m apellido materno, que también es una cadena. Para insertar algún dato en la base de datos, lo primero que tengo que obtener es este puntero, el puntero de b. De hecho, al haber heredado persona helper a SQLite Open Helper, acá ya está disponible a través de un writable database. Voy a utilizar el mismo nombre que se ha utilizado acá arriba. Creo una nueva variable db. Estoy utilizando el mismo nombre. Ojo, puede ser cualquier nombre. Y acá voy a asimilar de esta clase el puntero a writable database. Esto crea un puntero a la base de datos, pero el puntero tiene la capacidad de escribir en la base de datos. Hay diferentes formas de trabajar con SQLite. Hoy estamos viendo la más sencilla, y la más sencilla implica
que nosotros también debemos tener conocimientos de SQL. Entonces, imaginémonos cómo es la inserción. Ahora vamos a hacer un proceso inverso esta vez. ¿Cómo yo inserto datos a la tabla persona? Entonces, en SQL sería insert into, la tabla se llama persona, insert into persona. Los campos de la tabla persona, que sería id, nombre, luego viene paterno y luego viene materno. Values, los valores que van a ser insertados. En este caso solamente le voy a pasar estos tres porque id pues tiene que ser un número autogenerado, así es que solamente le paso estos valores, entre comillas simples. Nombre, acá va a ir el nombre, coma, es el apellido paterno va a ir ahí, y acá va a ir el apellido materno. Así. Esta es una sentencia SQL para insertar datos. Bueno, usémosla. Me la voy a copiar acá. Lo voy a hacer directo. db.exec SQL y entre comillas la sentencia SQL. Pero, bueno, esto puedo dejarlo así, pero lo correcto es utilizar la normativa que hemos implementado acá arriba. Entonces, acá debe ir el nombre de la tabla. Acá viene el campo ID. Acá viene el campo nombre. Key nombre. Una coma y no la comí. Ahora sí. Campo ID, campo nombre. Acá debería ir el campo del apellido paterno. Otra vez. Ahora sí, el apellido paterno. Y acá debería ir el campo del apellido materno. Y respecto a los valores, pues deben ser los valores que estoy recibiendo por parámetro acá. Nombre, variable n, $n. Apellido paterno, $p. Apellido materno, $m. Ahí tenemos la inserción de datos. Y simplemente es eso. Simplemente sucede ahí. Si es que sucede algún error, se puede lanzar una excepción controlada, que bueno, tranquilamente la vamos a ver en el log. Por ahora no nos vamos a concentrar en eso. Acá vamos a informar. Ahora vamos a utilizar un tag que diga ejemplo, base de datos, una flechita, insertado. Y lo que se ha insertado, les voy a mostrar aquí que se ha insertado a n, se ha insertado a m y a p. Ahí está. Y siempre al final de operar con la base de datos tenemos que cerrar el puntero que ha accedido a la base de datos. Bien, esto va a ser para agregar personas. Vamos a listar, obtener todas las personas. Otra función que se llame listar personas. Aquí. Mismo puntero. Necesito el puntero. Vamos viendo qué necesitamos y qué se va repitiendo en todas las operaciones. En este caso, voy a utilizar la forma más empírica de recorrer una base de datos, que sería mediante un cursor. Entonces me creo una variable que se llame cursor y va a ser igual a db, y en este caso no voy a utilizar exec SQL porque exec SQL simplemente al ejecutarse me dice si la sentencia se ejecutó o no se ejecutó. En su lugar, raw query sirve para ejecutar una sentencia SQL y retornar un puntero al conjunto de registros obtenidos, que es lo ideal para sentencias de tipo select. Entonces ya conocemos cómo es el SQL, seleccionamos todo, all from, nombre de la tabla. Si queremos pasarle algún parámetro especial, pues para el select, ese va a continuación acá como parámetro. No es el caso, estamos seleccionando todo, así es que acá va null.
Esto tiene un cursor hacia todos los registros obtenidos. Entonces vamos a recorrerlos tal cual como lo haríamos en Java. Si es posible, movernos del primer registro, si es que es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a crear variables para recibir a todos los valores de la tabla. Una variable que se llame id de tipo entera, int, va a ser igual a del cursor que está en el registro actual, punto, con getInt obtengo la primera columna. La primera columna está dedicada al identificador. Otra variable, n, de tipo string, va a ser igual a cursor.getString, índice de columna, la columna número 1. Repito para las otras dos, que serían P, paterno, y M, apellido materno, que son las columnas 2 y 3 respectivamente. ¿Qué hago con los datos que estoy obteniendo? No tengo nada que hacer por ahora, pues no hay ningún arreglo, ninguna lista, nada. Voy a utilizar simplemente el logi para ir visualizando la información. Entonces con log.i con el tag ejemplo base de datos, un tag que me dé cuenta, le digo listado, coma, y acá vamos a mostrar el id, dos puntos, $id, coma, el nombre, dos puntos, $n, coma, el apellido paterno, dos puntos, $p, el apellido materno, dos puntos, $m. ID, nombre paterno y materno. Y voy a hacer todo esto mientras cursor.moveToNext pueda avanzar al siguiente. Vamos a borrar una persona. Borrar por su identificador una persona. Borrar persona. Bien, al igual que el caso anterior, no me va a importar ahora cómo llega. Bueno, si tengo que borrar acá va a ser por identificador, la forma más rápida de hacerlo. Y no me va a importar cómo llega ese identificador a esta función. Se puede leer en algún otro lado, seleccionar en algún lado, no me importa. Así es que acá id, dos puntos, de tipo int, y yo voy a borrar de acuerdo a ese identificador. Igual, lo primero es recibir el puntero, this.writeableDatabase. Antes de borrarlo lo voy a meter a log, ejemplo base de datos borrado, y acá voy a mostrar el identificador id, dos puntos, $id, así. Y pues bueno, con db.execSQL le digo delete from, ¿de dónde? Nombre tabla, where, el identificador con KID, así, where KID sea igual a, solamente estamos usando SQL, nada más. Ahí está mi sentencia SQL para realizar el borrado. Y bueno, antes de cerrar, siempre cerramos la base de datos. Acá nos olvidamos cerrar. Siempre hay que cerrar la base de datos o el puntero a la base de datos. Voy a hacer una función más para borrar todos. Bueno, vamos a ver que no solamente está limitado a los registros y a la información, sino a cualquier otra sentencia SQL que nosotros podamos ejecutar.
Entonces var db igual. Es el proceso que, bueno, por repetición ustedes pueden ver que es lo primero que se debe hacer. En una variable alojar un puntero a la base de datos. En log.i, ejemplo base de datos, un tag para lo borrado. Pero acá voy a decir como mensaje, borrados todos. Todos han sido borrados. db.exec.sql. La sentencia es fácil, simplemente es hacer un delete from $nombre tabla sin darle ningún valor adicional. Y db.close para cerrar la base de datos. Y bueno, esta es como la capa de acceso a datos donde vamos a manipular la información. Acá se manipula la información en la base de datos, pero bueno, nos falta utilizarla. Nos falta tener un lugar para utilizarlo. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar de forma sencilla y práctica en el activity main y en el main activity. Muy bien. Nos vamos a concentrar, como dijimos, específicamente en la base de datos, así es que vamos a hacer simplemente una interfaz muy sencilla, simplemente como para invocar a las funciones que hemos creado en el helper para la base de datos. Así es que simplemente en un linear layout de una orientación vertical, simplemente voy a crear un button con wrap content como ancho y alto. Ni siquiera le voy a dar una idea al button. El texto va a ser insertar nada más. Lo único que lo voy a centrar, quizás su layout gravity va a estar en el centro. Ahí está. Un margen hacia arriba de 15 dp y su onClick, que es lo más importante, la función insertar. Vamos a listar todo con otro botón. Voy a copiar la misma plantilla, un poquito más de margen, 25 después le daremos, listar todo el contenido y voy a invocar a la función listar. Para eliminar, bueno, acá voy a necesitar algo de interacción, así es que agrego mi primer edit text, ancho ajustado al padre, altura wrap content. Este sí necesita tener un ID, identificador edit text id, etid, margen superior, tenemos más espacio, 50 dp. Y el botón para eliminar, button wrap content, su layout gravity centrado al medio, el texto, eliminar y onClick la función eliminar. Bien, una interfaz muy sencilla, muy simple, muy básica, simplemente para pues concentrarnos en lo que es la base de datos. Bien, me voy a asegurar al iniciar la actividad que la base de datos está vacía por completo para que podamos visualizar correctamente toda la información. Así es que me creo una variable, administrar base de datos, admbd, el nombre, el que ustedes quieran, le pueden dar. Acá instancio a persona helper. Y acá viene pues lo interesante, lo que explicábamos acá en la pizarra, es que nosotros necesitamos un contexto. Nosotros estamos ahora ejecutando las acciones desde
main activity. Entonces main activity tiene un contexto y ese contexto se le tiene que pasar a persona helper. Así persona helper sabe que la base de datos la está manipulando alguien llamado main activity. Eso es muy importante. Así es que acá, al momento de crear el objeto, le voy a pasar el puntero this para el contexto. Y con eso yo puedo utilizar todas las funciones del helper. Acá voy a borrar todos los datos. Borrar los datos. Insertar. Creo la función insertar. Creo una vista. Ahí está. Me voy a valer de esta misma variable. Si la voy a crear cada vez que yo necesite manipular la base de datos. Le vamos a invocar para dmbd a la función insertar. Acá le llamamos agregar persona. Vamos a agregar personas. Y recordemos los parámetros. Son 3. Nombre, apellido paterno y apellido materno. Nombre. Voy a insertar unas 5 personas. Nombre paterno, materno. Otra vez. Vamos a agregar algunas otras personas más. Bien, tengo ahí 5 personas que voy a insertar. Y esta va a ser la base de análisis para mis pruebas. Tenemos restante aún. Tenemos insertar. Nos falta listar y eliminar. Listar y eliminar. Vamos con listar. Ahí está listar. Para listar me valgo de la misma variable admbd. La misma forma de inicialización. Quizás podríamos hacerlo una sola vez y quizás sea lo mejor. Estoy repitiendo todo lo necesario posible, pues para que vean cómo es el proceso. El proceso siempre parte de crear el objeto helper, y a partir de acá recién se realizan las acciones. Y con la ayuda de ese objeto helper ahora vamos a listar a las personas. Me queda eliminar. Bueno, para eliminar, a ver, ni siquiera pude enlazar acá con Kotlin X los enlaces directos. Voy a hacerlo al estilo clásico. Me creo una variable de tipo edText y la enlazo con find view by id r.id.edTextID. Le creo el administrador de la base de datos admbd igual a instancia de persona helper con el contexto. Vamos a obtener en identificador val id, una variable id de tipo entera. Vamos a obtener con integer.parseInt de edTextID.text.
sea, el texto que esté en el edit text, lo voy a parsear acá, y con admbd invoco a borrar persona y le paso ese identificador como parámetro. Entonces, de forma sencilla he intentado implementar para ver cuáles son los elementos que van a trabajar con la base de datos. Vamos a ejecutar. Bien, voy a abrir el logcat porque lo voy a utilizar bastante. Muy bien. Todo sale por el logcat. Así es que, en vez de ver todos estos mensajes que son inservibles para nosotros, por eso en todos los logs le puse una clave similar a todos los mensajes de salida, a excepción del error. Ejemplo BD, una flechita y la acción que estoy realizando. Entonces voy a filtrar todos los logcats por este inicio de cadena, ejemplo BD. Y fíjense, se inició la aplicación. Y pues por defecto lo que se hizo es borrar todos los datos de la base de datos. Eso es lo que nosotros hicimos acá en el onCreate, borrar todos los datos. Vamos a insertar. Entonces pongo insertar. Bueno, a ver, debe haber algún error. Vamos a borrar acá. Sí, precisamente, y el error está al momento de insertar, dice 3 valores para 4 columnas. Simple error acá. Como esto es autoincrementable, no debería estar acá. Lo puse como ejemplo. Bueno, bórrenlo por favor. La inserción correcta debe incluir solamente nombre, paterno y materno. El identificador es autoincrementable. Ahora sí, se volvieron a borrar todos. Insertar. Y se han insertado en la base de datos 1, 2, 3, 4, 5 registros. ¿Cómo sabemos que están en la base de datos? Bueno, presionaremos el botón listar. Ahí está. (17, 18, 19, 20, 21 son los IDs que se les ha asignado. Aquí están los datos específicos, el nombre, paterno, materno, sus IDs. A ver, vamos a borrarle a este que tiene el ID 19. 19. Lo voy a eliminar. Ahí está, eliminar. Me dice borrado, ID 19, lo ha borrado. Voy a volver a listar. Y ahora están solamente el 17, el 18, el 20 y el 21. Vamos a borrarlo al 20. Borramos acá 20, ponemos 20. Eliminar. Se ha borrado el 20, dice. Se ha borrado el 20. Vuelvo a listar. Y ahora solamente en la base de datos tengo al 17, al 18 y al 21. Y así es como se manipula una base de datos SQLite. Hemos centrado en este ejemplo el trabajo específico de estas funciones, de la función helper. Hemos dejado bastante de lado lo que pueda significar la interfaz o algún otro elemento de usabilidad, porque hemos hecho todas las pruebas a partir del log. Y como nuestro primer ejemplo está bien, nos centramos en esta sintaxis, en cómo manipular desde acá, que este es el corazón, el núcleo, esto es lo esencial, esto es lo importante de SQLite. Y bueno, ya en un siguiente ejemplo nos vamos a concentrar en un ejemplo más completo, donde no solamente trabajemos con la base de datos, sino tengamos alguna otra funcionalidad acá y aprendamos algo más de la interfaz.